Hola amigos de Autopista, el día de hoy les voy a explicar cómo funciona el sistema de ABS y LSP. Un poco sobre la historia del ABS. Empezó con la empresa de Bosch cuando lo patentaron en 1936 y no fue hasta 1978 que lo introdujeron en la producción. Empezaron con Mercedes-Benz y de ahí luego fueron con BMW, y el sistema de SP lo introdujeron en 1995. Ahora estos dos sistemas son muy usados en todos los vehículos. Empezamos con el ABS. Como podrán recordar del video de frenos, aquí tienen el funcionamiento. Aquí tienen el pedal, su amplificador, su cilindro maestro, y esto viene siendo la parte hidráulica del ABS. De aquí llega a la pinza de freno, el cilindro, las pastillas, y aquí pueden ver la parte de sección transversal del disco. Entonces, en el sistema hidráulico del ABS tienen dos válvulas por freno, y una está normalmente abierta y la otra normalmente cerrada. Y este de aquí, el símbolo, es la bomba del ABS. Entonces, cuando ustedes aplican el freno, entra la presión directamente a la pinza. Se aplica el freno, se aumenta la presión, y cuando se detecta que la rueda se está bloqueando, aquí tienen los sensores del movimiento de rueda, manda la señal al sistema electrónico del ABS. Entonces esta válvula se cierra. Cuando está cerrada, por más que aprieten aquí ustedes el pedal, ya no va a pasar más presión, y bueno, por aquí tampoco se puede, y la otra válvula abre. De normalmente cerrada pasa normalmente abierta. Entonces aquí la presión se regresa, y entonces se está bloqueado el freno, o sea, se empezó a bloquear a la hora que esta válvula abre. Aquí baja la presión, y en una maniobra de ABS lo que ustedes sienten cuando ustedes incrementan mucho la presión, cierra aquí, regresa, y como llega esta bomba, el líquido regresa también al cilindro maestro, al amplificador, y bueno, como todo esto está conectado, por eso ustedes sienten en el pedal una fuerza en dirección hacia ustedes, y se siente esto en el pedal, y también se escucha normalmente ruido del ABS que viene siendo de la bomba. Ese comportamiento es normal del ABS, pero mucha gente se llega a espantar cuando este tipo de fenómeno pasa. Y bien, bueno, ¿y cómo trabaja un sistema de ABS? Aquí hice una gráfica. Viene siendo el coeficiente de fricción contra el deslizamiento del neumático. Entonces, para explicarles el deslizamiento muy brevemente, tomamos dos puntos en el tiempo, donde esta es la rueda de su vehículo, van en esa dirección. Aquí ven que la rueda está girando en este sentido. Entonces, si tomamos el tiempo de aquí a acá, esta es la distancia naranja que recorre su vehículo. Y bueno, si la rueda está girando libremente, también entonces giraría a esta parte. Se recorre la misma distancia, pero a la hora que ustedes aplican el freno, se tiene un pequeño deslizamiento. Eso quiere decir que la misma distancia que recorrió el vehículo, la llanta no, porque estuvo frenada. Entonces aquí hay un pequeño, en lugar de ser completo, digamos un pequeño deslizamiento, y se calcula, bueno, el deslizamiento se conoce como slip en inglés, y ese es igual a la parte que ustedes tuvieron deslizamiento en la rueda sobre la distancia total recorrida. Y este valor es lo que se le conoce como el deslizamiento o el slip, y normalmente a un 20% es cuando se puede obtener el máximo aprovechamiento de distancia de frenado. Y bueno, aquí estas tres gráficas son más o menos para representar cómo es en la vida real el coeficiente de fricción con respecto al bloqueo de una rueda. Y el ABS por lo general siempre está actuando hasta el 20% máximo. Aquí en estas rayitas que les pinté aquí es donde el ABS estaría funcionando. Y bueno, la línea negra es un piso en seco, la azul sería más o menos lo que ustedes verían en un piso mojado, y esta de aquí sería más o menos sobre nieve o hielo. Si es nieve que no está muy compactada, a lo mejor es un poco más. Esto a lo mejor nieve compactada, y si es hielo, incluso mucho menor. Cabe mencionar que cuando se les bloquea la rueda, inmediatamente, o se les empieza a bloquear, inmediatamente llegan a esta posición donde está 100% bloqueada. Entonces, por eso el ABS siempre está trabajando en esta zona, que es la zona crítica. Ahora vamos con el sistema de SP. Y el SP es más o menos lo mismo que el ABS, y nace de la manera de que
el razonamiento es de que si se puede bloquear o reducir la presión, también se podría mandar presión para así controlar el vehículo y tenerlo en la situación que uno quiere tener. Para esto necesitan 2 válvulas más, o sea que en total en el vehículo para un sistema de ABS tienen 2 válvulas por rueda. Esto viene siendo 2 por 4, 8, y para el sistema SP necesitan otras 2 más por línea. ¿Por qué por línea? Porque normalmente las armadoras tienen 2 líneas por sistema de seguridad, ya sea la línea delantera y línea trasera, o hacen en cruz. Entonces este es el sistema hidráulico de un sistema SP. Entonces el sistema SP, cuando se activa de una manera automática, eso quiere decir que ustedes no tienen que aplicar el freno. Entonces lo que hace aquí el sistema, cierra esta válvula. Ustedes tienen aquí líquido en su cilindro maestro, esta válvula se abre, llega a la bomba y de aquí mandan presión a la pinza de freno. Y bueno, y el SP funciona igual que el ABS, o sea, aquí también tiene otra válvula. Si hay mucha presión la pueden regular, esta válvula abre y entonces aquí se puede bajar la presión de la pinza de frenado. O sea, es más o menos el mismo funcionamiento que el ABS, solo para eso se necesitan otras 2 válvulas, y así no solamente impiden el bloqueo de la rueda, pero también pueden mandar presión sin que el conductor apriete el freno. Y bueno, ¿cuál es la lógica detrás del sistema del SP? Para eso vemos esta figura de aquí, donde un vehículo ya sea va en una curva, como pueden ver, o simplemente un cambio de carril. Entonces cuando ustedes van en una curva, van girando su volante y tiene una fuerza lateral, tienen este momento que es sobre el eje Z, que es este punto de aquí, que sería hacia ustedes. Este movimiento se le llama guiñeo en español, se le conoce en inglés como yaw. Y entonces cuando van en la curva puede ser de que tengan un subviraje, que sería la flecha azul, que es el que tienden a salirse de la curva, o un sobreviraje, que sería esta flecha de aquí. Entonces vamos a suponer un ejemplo que ustedes quieren cambiar de carril o van en la curva, entonces giran hacia el lado izquierdo, pero el vehículo tiende al subviraje. Eso quiere decir que el vehículo tiene una línea recta en lugar de seguir una curva. Entonces el sistema de SP lo que va a hacer, va a frenar la rueda izquierda trasera unos milisegundos. Entonces cuando pasa eso, incrementan el giro sobre el eje Z, y cuando ustedes contrarrestan eso con el volante de volver a tomar el carril, entonces puede bloquear la llanta delantera del lado derecho por otros milisegundos, y entonces así el vehículo se vuelve a estabilizar. Y también, bueno, pasa del lado contrario en caso de que ustedes quieran tener un mayor guiño en la curva. A este diagrama se le conoce como el modelo de bicicleta. En otro video les puedo explicar más a detalle cómo funciona, porque son muchas más señales que se toman en cuenta, y también en base a este modelo matemático se puede definir si el vehículo está en una situación de subviraje o sobreviraje. Eso desde el punto de vista matemático, y este modelo es lo que usa el software del ESP para ver si el vehículo, o más bien para calcular bajo qué circunstancias se encuentra el vehículo. Bien amigos, ese es el sistema de ABS y SP muy brevemente explicado. Espero que les haya sido de utilidad. Si les gustó el video, no se les olvide darle me gusta, y si no se han suscrito al canal, consideren hacerlo. Y cualquier pregunta lo pueden escribir ahí abajo en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.